Existe en la mente de los seres humanos, de los niños, una palabra: héroe. Y nos hemos inventado por años, podríamos decir, algo que no existe, algo que no es real, solamente imaginario. Y hoy por hoy el mundo vive de la imaginación. No es realista, no busca la realidad de la vida, sino imagina y hace creer a su conciencia que existe un héroe. Y desde niños nosotros podemos creer en ese héroe. Sin duda no existe ese héroe, ese personaje que vendrá a salvarte, que te salvará de tus problemas, porque en la imaginación no tenemos a alguien como héroe. El día de hoy hablaremos de los héroes de la fe. Esos héroes que en realidad sí existieron, ese héroe que en realidad sí existe y está en un lugar especial abogando por ti y por mí. Vamos a comenzar este estudio el día de hoy y hablaremos de este importante tema. Ahí donde tú te encuentras, quisiéramos que nos acompañes, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador y quisiéramos que seas parte de este estudio. Vamos a orar. Padre eterno, Príncipe de paz, en esta mañana pedimos su ayuda, siendo ya el día de la preparación y esperando que usted nos enseñe y nos dirija como nuestro gran maestro instructor. Acompáñanos, querido Padre, le pedimos en súplica en esta mañana, abra la mente y el corazón de sus hijos y de quien le habla, usted pueda dirigirlo, Señor, en este estudio y sea usted que explique todo lo que concierne a estos héroes y no sea yo. Le pedimos en su santo nombre y por su justicia perfecta. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a todos. Quisiéramos que a través de este mensaje ustedes puedan dirigirse a sus amigos, vecinos, compartiendo este mensaje que va a ser muy importante, que este mensaje les ayude en la calidad de fe que estén desarrollando y que así podamos terminar esta parte del Evangelio. Vamos a comenzar y les invito a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11, del 39 al 40. Hebreos, el capítulo 11, del 39 al 40. Ahí sí tienen sus Biblias. Hebreos, el capítulo 11, del 39 al 40, dice lo siguiente. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Voy a repetir. Y todos estos, aunque alcanzaron, dice, buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El apóstol menciona que todos estos alcanzaron, dice, buen testimonio. ¿Y buen testimonio de qué? Buen testimonio únicamente de la fe. El testimonio en Promesa para los últimos días, en la página 52, dice lo siguiente. Son presentados delante de nosotros los mayores incentivos a ser fieles. Son presentados delante de nosotros los mayores incentivos a ser fieles. Los más altos motivos, las más gloriosas recompensas. Los cristianos deben ser representantes de Cristo, hijos e hijas de Dios.
Son sus joyas, sus tesoros peculiares acerca de todos, porque son dignos. Los que lleguen a ser portales de la bienaventuranza eterna, no considerarán demasiado grande ningún sacrificio que hayan hecho. Entonces, acá tenemos una clave muy importante para considerar a un hombre de fe, a un héroe de la fe, quien actúe en esta vida, se podrá convertir en ese mismo personaje que podrías imaginarte, pero que sería real en tu vida, es lo que haría o lo que hicieron en algún momento. Dice, los que lleguen a los portales de la bienaventuranza eterna no considerarán demasiado grande ningún sacrificio que hayan hecho. Hermanos queridos, muchos de los personajes de la antigüedad abandonaron lo que más amaban en esta tierra para seguir al único maestro quien les daría la vida eterna. Muchos personajes en la historia de la antigüedad buscaron a Dios dejando todo lo que tenían como familia, podríamos llamarle, lo que habían familiarizado con ellos. ¿Para qué? Para agradar al único Dios verdadero quien les daría la vida eterna. Es así como el título pues se refiere a los héroes de la fe. Y dice el testimonio: aunque no tengamos los placeres de esta vida, podemos gozarnos a la espera de la vida venidera. Estamos en la más angustiosa posición. Estamos en la más angustiosa posición. Esperan dobleando por la aparición de nuestro Señor. Siempre el propósito de Dios es sacar luz de las tinieblas, gozo de la tristeza, descanso de la fatiga para el alma que espera ansiosamente. Noten lo que dice el testimonio. Esperan dobleando, dice hermanos, para la aparición de nuestro Señor. Sí. Muchos personajes amaron la segunda venida. Muchos personajes quisieron tener ese encuentro con el maravilloso Señor de los cielos. Y cuando llegaron a conocer el plan de salvación y se arrepintieron, lo maravilloso de ellos es que disfrutaron para ese día, para ese gran encuentro que será cuando Cristo venga por segunda vez. Ya que el texto bíblico dice: y todos los que estén muertos en Cristo resucitarán primero. La gran noticia para nosotros, la gran esperanza para nosotros es esperar a nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando estemos muertos, resucitemos cuando Él venga y lo veamos tal como es. Entonces, el testimonio dice lo siguiente: siempre el propósito de Dios es sacar luz de las tinieblas, gozo de la tristeza y descanso de la fatiga para el alma que espera ansiosamente. Si bien es cierto, no todo fue felicidad para estos hombres de fe que en su tiempo lucharon y pelearon la buena batalla, porque muchos de ellos fueron asesinados, llevados presos y pasaron mucho dolor, pasaron mucha persecución para esa época. Pero lo importante de la historia es que, creyendo en ese venidero creador, murieron y ahorita están
durmiendo hasta la segunda venida. Y ellos están esperando la recompensa eterna, lo que les dará el Señor cuando venga a todo aquel que haya padecido y haya perecido en la fe. Dice, hermanos, la pregunta: ¿qué hicieron los héroes para no caer en desaliento? Si bien es cierto, estos hombres fueron considerados como hombres de una fe incansable, pero ¿qué hicieron para tener en cuenta, para no entrar en desaliento? Dice la pregunta: ¿qué hicieron estos héroes para no caer en desaliento? Vamos a poner la respuesta. Sacaron luz de las tinieblas, gozo de las tristezas y descanso de las fatigas. Esa fue su situación que ellos pasaron, pero que no se dieron por vencidos, pues encontraron la solución para sus problemas. Sacar luz de las tinieblas, sacar fuerza de la fatiga, ¿sí? Y alegría de las tristezas. Entonces vamos a la respuesta, hermanos. Si ustedes tienen allí sus lecciones, tienen su folleto y quieren responder, entonces vamos a responder. Dice: sacaron luz de las tinieblas, gozo de las tristezas y descanso de las fatigas. Vamos a una pregunta más. ¿Qué recibía cada apóstol de Jesucristo para soportar la prueba? ¿Qué recibía, dice, cada apóstol de Jesucristo para soportar la prueba? En el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2, del 5 al 9, o del 3 al 9, vamos a leer, mis queridos hermanos. Segunda de Timoteo, sí. En Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Vamos a leer del verso 3 hasta el 9. Y dice, hermanos: tú pues, sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita y se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda, dice, en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol menciona que nada de lo que podríamos conseguir en esta vida es fácil, pues también vamos a sufrir penalidades, pero ese sería el principio para la recompensa que recibiremos cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso leíamos en la primera parte cómo debería ser nuestra vida en medio de toda esta aflicción que podríamos pasar. Y la gran garantía es que recibiremos una recompensa en el tiempo venidero. Dice el testimonio en Cristo Triunfante en la página 356. Comodidad y complacencia propia. La idea de que el soldado cristiano puede ser excusado de los conflictos, librarse de pruebas, disfrutar de las comodidades, aún de los lujos de la vida, es una farsa. Hermanos queridos, el ser cristiano no significa que nada te va a ir mal, que todo vas a tener a tu alcance y que la vida va a ser gozo y felicidad, pues nos equivocamos. Dice, hermanos, que esto es una farsa. El conflicto cristiano es una lucha, una marcha en las que se requiere paciencia. Se debe realizar tareas difíciles. A menudo resulta fatal
para el cristianismo de aquellos que con la idea de pasarlo bien se enrolan como soldados de Cristo en su ejército y experimentan pruebas. Dios no les da el galardón a las personas cuya vida en este mundo ha sido una larga experiencia de placeres y comodidades. Nadie que en este tiempo tenga el gozo y el placer de este mundo puede recibir el galardón completo, porque en esta vida el placer y la comodidad no tiene sentido en la vida de un cristiano. Tal es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él, pudiendo tener todo, no lo tuvo, porque Él había venido a padecer por nosotros y a dar un ejemplo. Dice, hermanos, se espera que quienes sirven bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel realicen una tarea difícil que les requerirá el empleo de todo poder con Dios. Los ha tocado, tendrán que pasar pruebas dolorosas por la causa de Cristo. Habrán de soportar conflictos que quebrantarán sus almas. Pero si se mantienen siendo soldados fieles, dirán como Pablo, ¿no? Porque esta es la leve tribulación momentánea, produce en nosotros aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, el buen soldado de Jesucristo tendrá que pasar persecuciones, tendrá que pasar dificultades, y entonces en el tiempo venidero podrá ser llamado un hombre de fe, un héroe de la fe. Es algo que no se puede entender de cómo el Señor permite que sus hijos, sus hijas sufran en esta parte. Pero es la realidad. No puede ser considerado un hombre verdadero en la fe si no padeces lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, o lo que pasaron los hombres en la antigüedad. Y por eso son considerados como héroes. No todo fue color de rosa. También ellos pasaron aflicción, pero de todo eso vino una gran recompensa. Entonces dice la pregunta, ¿qué recibía cada apóstol de Jesucristo para soportar las pruebas? El poder con que Dios lo ha dotado. El poder de Dios con que Dios lo ha dotado. ¿Sí? Es la respuesta. El poder con que Dios lo ha dotado. Entonces, mis queridos hermanos, en la Biblia encontramos muchas historias que pareciera que no son reales, pero en realidad sí existieron. Lo creemos porque la fe nos lleva a creer todo lo que ha pasado. Y si tú quieres ser un héroe, y si tú quieres también ser parte en este tiempo, en esta historia, entonces comienza a trabajar como trabajaron ellos. Comencemos a trabajar como trabajaron ellos. Sacar lo más mínimo de lo que puede estar pasando uno en sus dificultades. Quisiéramos que compartan este pequeño mensaje y que se alienten a los que están pues desanimados, a los que pretenden ser cristianos pero ven las duras pruebas y se retiran, invitarles a regresar. Porque nada es difícil, nada es tan difícil si miramos a Cristo y dejemos que lleve nuestra vida. Que Dios les bendiga en este día. Feliz día de la preparación. Nos encontramos en un próximo video el día de mañana. Bendiciones.